Hacer teatro en Colombia, hacer teatro en Latinoamérica, no es que sea fácil por la cantidad de público disponible que hay de pagar una boleta a ir a un teatro. No es fácil. Y cuando alguien que se ha dedicado al teatro desde siempre cumple 40 años de esta actividad, eso hay que celebrarlo. Maestro Primo Rojas, bienvenido. Carlos, de ninguna manera, el bienvenido eres tú y te agradezco muchísimo que me invites a esta conversación, ¿no? Primo Eliseo Rojas Peña, parece que desde nacimiento estaba destinado al teatro porque es un nombre muy de espectáculo, muy llamativo. Primo. Carlos, eso es algo que a mí la gente me ha dicho, que mi nombre era como de farándula, pero para Ujú. decir viejo. El, eh, no lo sé. Es muy curioso porque el nombre tiene un origen completamente absurdo, porque proviene de mi abuelo, que era campesino en Santander, y él se llamaba Primitivo. Sí, ese Entonces, nombre sí lo conocía sí, sí, precisamente. claro. O sea, yo estuve a un paso de que me llamaran Primitivo y eso sí hubiera sido traumático del todo, porque ya, a pesar de que yo nazco en el 59, de todas maneras, ya en el 59 había algo de civilización acá. Y mi papá no tuvo empache, yo no entiendo porque debió haber sido para el hermano mayor. Nosotros somos cuatro hombres seguidos, pero mi hermano se llama Bernardo, también le pusieron un nombre bastante raro, Bernardo William, que es medio lobo. Y luego, primo Eliseo, mi hermano que sigue se llama Ramiro Ángel y el otro Juan Carlos. Son nombres más normales. Y el Eliseo no sé cómo se lo levantan. Yo lo del abuelo lo explico. Porque al abuelo le decían desde siempre primo, para ahorrarse primitivo. Entonces le decían primo, que es más cómodo. Eso es el apócope que hacen con los nombres para Sí. no. Pero lo del Eliseo sí no tengo idea. Y de pequeño sí es una molestia cuando uno entra en kinder y empiezan los amiguitos. Uno de niño es muy susceptible respecto a cosas que, como siempre, después le hacen reír. Pero al principio le empezaban a decir, a mí me decían tío, 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 abuelo, 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 abuelo. Y yo me decía, no, no, no". Pero finalmente es un nombre a lo que uno se acostumbra Ujú. y que Bueno, hay que cargar. bueno, luego viene el teatro. ¿Cómo le da a usted la idea de que quería meterse por el teatro? ¿Tiene que ver algo con el colegio? Cuando a uno lo ponen a hacer los centros culturales, los viernes culturales, todo este tipo de cosas, o surge aparte. La verdad es que, Carlos, yo no tenía la menor idea, ni se me ocurrió en el sueño más delirante durante todo el bachillerato y durante mis años de estudio de Derecho, que yo algún día pudiera ser, que pudiera terminar haciendo teatro. Nunca, nunca, porque en la casa no había ni tradición, era una tradición que giraba alrededor del derecho. Es decir, casi todos, mi papá fue empleado del Poder Judicial, era secretario de un juzgado aquí en Bogotá, Ujú. y se graduó se pensionó como fiscal muy joven, a los 51 años, que era una edad, por Dios, como fiscal interino, porque era una figura que existía en esa época, que utilizaban los empleados del Poder Judicial para pensionarse bien. Ujú. Entonces, cuando su merced se iba a pensionar, cumplía el tiempo, sencillamente se daban mañas para nombrarlo fiscal interino, cosa que la pensión lo cogiera con el sueldo del fiscal y no del secretario o el empleado del juzgado. Ujú. Y no, eran abogados. No, eso era impensable. Pero yo sí tenía la vocación, cuando uno ya rememora y mira en perspectiva, yo creo que sí tenía la vocación en el sentido de que, primero porque hice reír a mis hermanos en primer lugar a los 12 años y mi papá se coló al circo que se armó de una manera muy casual. Y luego lo que sí y siempre fue el humor y en el colegio. De segundo de bachillerato yo recuerdo perfectamente el lugar donde estaba yo, en el Salesiano León 13, que es un colegio de curas, en el centro, ahí en la Candelaria. Sé el lugar exactamente
donde yo estaba parado y tomé la decisión de que iba a convertirme en el payaso del curso, en el sentido de que me pareció, pero fue una decisión que yo no me explico, salvo que yo vi, como estaba en segundo de bachillerato, iniciando, vi a los niños de primero de bachillerato no sé si hoy en día se hagan filas, creo que no, pero eran los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, los de hasta sexto de bachillerato, con esas diferenciaciones que hoy en día no sé si existen, pero los que veíamos, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria haciendo kinder, no sé qué todo eso, en segundo, tercero, cuarto, a uno le decían, entró a primero de bachillerato y uno decía, uy, Dios Ya mío, son los grandes. son los grandes, están en primero de bachillerato. Ya ahí cuando uno entra a primero de bachillerato, estos son de tercero de bachillerato, uy, cuarto, y los de sexto ya me parecían el Vaticano en pleno. Esas diferencias, yo pienso que no eran tan nocivas, sino todo lo contrario. Hay veces que las jerarquizaciones le recuerdan a uno que puede haber avances Ajá. y que es importante, que Que no tiene gente por encima, pero también gente por debajo. por debajo. Entonces yo cuando entré a segundo de bachillerato, miré a los de primero, con la timidez que tenemos todos los niños cuando entramos por primera vez, porque ese era un colegio que no tenía primaria, sino bachillerato. Y yo los vi así todos asustados como yo estaba hace un año anterior, ¿no? El año anterior. Y a mí me dio un ataque de risa de ver el susto de los chinos, ¿no? Que De yo, los yo primíparos. tomé la decisión, sí, exacto. Y entonces yo les dije, ¿y ustedes saben lo difícil que es esto? Se la monté primero a los chinos. Y yo recién quedé asustado. Porque yo era de segundo de bachillerato y eso ya era un avance. Un año duraba como 10.000 años que hoy en día. Sí. Era una cosa larguísima, una vida. Y más en la temporada de exámenes. ¡Ja! Por Dios. Entonces ahí yo tomé la decisión de volverme el payaso del curso, que era un trabajo muy riesgoso, pero muy agradecido por parte, sin que nadie lo agradeciera, pero sí lo agradecían los chinos, los otros, porque las clases en el bachillerato, cuando yo hice bachillerato, el bachillerato era absolutamente aburrido porque la mayor parte de las clases no significaban nada para uno, para muchos. O sea, para mí nunca el cálculo, la aritmética, la geometría, la trigonometría, esa Física, vaina, química. física, química, eso era un universo. Carlos, es como que a ti te metan, así en este momento, a ver uno de esos tableros de física, Sí. que uno dice, ¿esto con qué se come? Eso no tiene ni más mínimo sentido. Mientras que a mí sí me gustaba lo de eso que se conoce como humanidades. O sea, la historia, la Comportamiento y literatura, humanidades. sí. El, había una cosa que lo llamaban, ¿cómo era? Centro literario. Se habían inventado incluso una clase que llamaban centro literario y ahí sí me movía en las aguas que a mí me gustaban. Yo contaba que yo organicé un concurso, por ejemplo, de feos en el colegio. Yo fui muy afortunado en el sentido que yo entré cuando un sacerdote en ese momento entró a ocupar la rectoría y aplicó un sistema que creo que traía de Italia. Yo no sé. El caso es que lo llamó Educación Liberadora Cristiana. Y el truco consistía en que se le daba una enorme, digamos, como autonomía a los alumnos, que era un cambio muy drástico donde se nos permitía iniciativas que regularmente no se permitían en esa época. Todavía estamos hablando de una época bastante oscurantista en la educación, en la pedagogía. Entonces se me permitían esos juegos. Era una cosa rarísima porque él impuso dos tipos de cafetería. Imagínate lo arbitrario. La cafetería de cuarto de bachillerato hacia arriba, donde estaban autorizados los alumnos para fumar, Ujú. como en las universidades, porque era la época en que se fumaba en los salones de las universidades, profesores y alumnos, que era una de las cosas que uno decía, uy, llegar a la universidad para fumar en clase. Pero es que en la universidad sí se podía en clase. Aquí por lo menos se podía en un, en una cafetería, que la llamaban bar, no cafetería, porque la cafetería para los chinos primero, segundo, tercero. Entonces había una gran libertad y yo me sentía cómodo en eso.
organizando un concurso de feo, luego un concurso de no sé qué, de imitación de profesores, eh, cierta tolerancia con la indisciplina, digamos, aceptable. Entonces me facilitó lo que llamábamos la posibilidad de mamar gallo en clase. Pero era muy puntual, no es el que va a joder, sino que haces una anotación. Digamos, dice Napoleón era bajito, qué sé yo, y uno dice Rodríguez es Napoleón, güey. De esas huevonadas que uno hace cuando es adolescente. Y eso duró todo el bachillerato. Pero yo nunca sospeché que, ahora, había una cosa, yo hacía amor en la clase, pero en el recreo no. No, no, no me gustaba. Me gustaba era donde, sitios Ujú. específicos. Pero te juro que no sospeché nada. Entré a derecho como prácticamente era una obligación, porque yo entré también a la Nacional a estudiar antropología y yo pensé que podía hacer manejar las dos bolas en el aire y, y me reventé por cuestión de horarios, en fin. Mm, y tuve que hacer una elección entre antropología y derecho y mi papá me dijo de una vez, yo le patrocino el derecho, pero antropología, nada. Y mi familia era muy autoritaria, de manera tal que yo acepté y entré a estudiar derecho, pero yo nunca sabía por qué. Iba a las clases, pero como el que va a nada. Cuerpo presente y mente ausente. Cuerpo presente, había derecho constitucional me gustaba, economía política me gustaba, eso me gustaba. Esas dos materias recuerdo que me gustaban particularmente. No, pero yo no recuerdo nada por ejemplo, derecho comercial, administrativo. El derecho constitucional me encantaba porque además uno cuenta la suerte, con suerte, cuando hay un profesor que está muy empapado, que es un gran maestro, porque logra impregnar a los alumnos de un Ujú. entusiasmo por el conocimiento. Yo siempre he pensado eso. O sea, su merced Sabe lo lleva. contar, sabe enseñar, Claro, tiene exactamente ahí. metodología. Exacto. Yo siempre he pensado que la pedagogía tiene mucho que ver con la narración, lo que tú acabas de anotar, ¿no? Como Jesús contando parábolas, que es el Ajá. mejor instrumento para transmitir verdades, no códigos, que esto es, no. Entonces, eso, pero no supe nada. De verdad tal que fue completamente accidental, porque yo salí en tercero, yo estaba haciendo tercer año, ya final de año, estaban los exámenes finales, yo estudiaba en la Universidad Libre, eh, que era en el centro, como eso no tenía un campus, era mucho más opresiva la cosa. Y salí un día y me tropecé con un portero amable en la Escuela de Teatro de Bogotá, que se llama Luis Enrique Osorio, ahí en la Jiménez, en los sótanos de la Jiménez, y yo jamás había, ni siquiera me había asomado a la puerta de la Escuela de Teatro. Yo veía que decía Escuela de Teatro, pero mira, era como decir, allá queda la Organización de la Salud Mundial para... No, no tenía nada que ver conmigo. Y me invitó, dijo, siga, y yo, eran unos sótanos, yo ingresé. Yo dije, no, 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 es que no, no, solamente vine a mirar, me asomé a mirar así, dijo, no, siga, siga. Un portero amable en Bogotá era lo más raro del mundo. Entré y curiosamente ese día estaban en inscripciones. Ujú. Y entonces una secretaria de que estaba ahí me dijo, bien inscribirse. Y le dije, no, 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 esto es una confusión. No, ni tengo, y además no tengo ni papeles. Me dijo, no se necesitan papeles. Dije, no trae plata, no se necesita nada. Solo su nombre y ponga su cédula ahí, si quiere. Oye, yo dije, me pareció como una travesura Interesante. interesante. Y me citaron, la fecha era tal y habían 7 pruebas y las hice. Mira, nunca miento, lo más harto es como la falsa modestia. Yo estaba completamente seguro que eso no iba a pasar ni de fundas. Pero cuando fui por los resultados, había sacado el primer lugar y es la cosa más rara que me ha pasado, Carlos, en toda mi vida. Porque yo estoy terminando tercer año de Derecho. Es una familia autoritaria, nada de diálogo, eso es aquí, de arriba para abajo, de arriba hacia abajo y no más. No hay nada de vuelta. Era muy impositiva.
Mamá era una mujer muy drástica, difícil, es decir, lo que menos uno asocia con una mamá. Ideal, ¿no? Oye, en ese momento cuando yo vi que estaba en el primer lugar, me volteé así y dije, renuncio al derecho, voy a hacer teatro, pero no sentí ni la más leve inquietud. Es decir, no sentí nada, es decir, en el ¿Pudo sentido ser de, un acto de rebeldía? no, para mí fue de liberación, pero no de rebeldía. Fue como un acto más, incluso más como de alegría, Ujú. como de descubrimiento, como que encontré una puerta, como descubrimiento, como Oye, si llevara toda la vida rondando por las paredes, así como ¿te acuerdas el Truman Show ujú. que de pronto se encuentra una puerta? No sentí miedo, no sentí nada, decir, uy, ¿yo qué voy a decir? ¿No? Con unos padres que ya han pagado a uno la universidad. Pues, tan es así, yo salí, un amigo me ha acompañado, curiosamente yo nunca le conté a nadie, ni siquiera a un hermano, ni a mi mejor amigo, ni a nadie que iba a presentarme a hacer esos exámenes, fue una cosa secreta. Y en ese momento yo dije, voy a hacer teatro, eso no había vuelta de hoja, no había nada que me parara. No, te repito, no sentí, dije, me lleva ya para la casa. Mi amigo tenía carro que era muy raro, era un amigo del colegio, que había sido el colegio, y directo salimos todavía, yo vivía en Kennedy, vivíamos en Kennedy en la Super 5. Llegué, porque los resultados los dieron de noche, subí, llegamos un poco tarde, como a las 9:30, 10. Papá y mamá ya estaban acostados y yo los desperté y les dije, vengo a decirles así que renuncio yo se los digo ya esta noche porque acabo de tomar la decisión. No, eso, mi madre dijo, ¿usted qué le pasa? ¿Es que viene drogado o qué? ¿Trabado o qué? No, esto es una decisión inamovible y nos vemos. Y ahí me salí, me fui con mi amigo a celebrar. Y eso fue el rompimiento en la vida porque perdí todas las garantías en la casa. A pesar de que ellos me pagaron el semestre que no valía, en ese entonces era una cuestión no valía mucho el del teatro. Ni solamente me dejaban lo del bus, pero que empezó un conflicto impresionante que a mí me resbalaba. A pesar de que hubo un momento tan difícil después de eso que duré como 2 años sin hablarme con ninguno de los dos, entonces, conviviendo. Pero entonces la única defensa que yo tenía era irme a donde alguna novia que me dejaba quedar de 3, 4, 5 días, una semana, o sea, con tal de no verlos, Ujú. como con tal de estar con seres humanos más amables. Y eso fue una cosa de las más raras, o la cosa más rara que me ha pasado en la vida, sin lugar a dudas. No sentir ningún temor y sí una gran alegría. O sea, yo dije, esto era una puerta que yo le entendí así. Dicen que uno se debe arrepentir de lo que hizo y no de lo que dejó de hacer. Ujú. Que es mejor tener de qué arrepentirse y no por algo que hizo y no por algo que dejó de hacer, porque siempre va a quedar Claro. en el ambiente si yo hubiese hecho esto. Este año, 2025, se cumplen 40 años de carrera de Primo Rojas. ¿Qué pasó en el 85 que aparece como el inicio de esa carrera? ¿O por Pu- qué son 40 años? Imagínate que entró, la escuela para mí fue decepcionante, Ujú. desde el primer día de clases, porque yo dije, yo esperaba una escuela, yo nunca, no había tenido ningún contacto con el arte, aparte de la literatura, conocía el teatro. En el colegio, como en todo colegio, hubo, pero quiero decir, no tenía el conocimiento de teatro, aparte de unas obras que habíamos visto, digamos, en La Candelaria, de Panamá, bueno, de la época, como cualquier ciudadano. Pero sobre lo que era la mecánica del teatro ya como una profesión, que eso es un cambio, eso es como, y una cosa es ir al médico porque es que me está doliendo el dedo y otra cosa es meterse a estudiar medicina, eso no hay
una cosa no, Tiene que ser están otra. ligadas por alguna cosa, pero son muy distintas. Y me resultó decepcionante porque dije, ¿cómo así? Yo me imaginé que uno entraba en una investigación o una indagación como tiene que ser en el arte, pero no, estaban compartimentadas las clases de 45 minutos de psicología, 45 minutos de historia del arte, 45. Yo dije, esta es la misma vaina que mejor dicho, que en un colegio. Y esto no puede ser. Pero yo no tenía ni palabras ni nada, no. Entonces me sentía aburrido porque, por ejemplo, en actuación, decían cuerpo, descubrir el cuerpo. Mira, para descubrir el cuerpo tú necesitas horas y horas, solo comúnmente dando vueltas. Lo primero que tienes que soltarse a los alumnos para que sientan la ignorancia de su cuerpo cuando se lo saca de la rutina en que uno regularmente vive. El Ujú. bus, el horario, el es la oficina, el trabajo. Porque es un instrumento que de repente no descubres que no sabes. Pero es Como el, muchísimo más complejo incluso que eso. Y entonces yo fui pasó eso fue 82, el 83, y yo, no, en el 83 conozco a Darío Fo, que vino por una casualidad, no una casualidad, es decir, para mí fue una casualidad conocerlo, quiero decir. Pero un profesor muy amablemente me invitó, al cual yo le caía bien, y me invitó al Colón a verlo. Fue un hecho excepcional, porque yo lo vi y quedé absolutamente hechizado con lo que hizo. Me parecía absolutamente increíble que un hombre hizo el misterio UFO, que lo hacía en una especie de italiano, y ¿sabes cómo se traducía? En una pantalla con subtítulos. Ah, ya. marcadores hechos a mano, ¿sí? ¿Me entiendes? Daban las frases, porque la gestividad, la manera de hablar, decía, Jesús llega, como es una mamadera de gallo, tremendo, el misterio UFO es, se burla, digamos, de la resurrección de Lázaro, diciendo que llegaban los discípulos a tal población, a donde estaba Lázaro, y vengan, esta tarde de resurrección, lo volvió circo. Y entonces, bueno, llega Jesús como todo, mejor dicho, un culebrero, lo convierte y todo el mundo doblado la resurrección. Y dije, ahí está, porque era lo que yo había hecho con mis hermanos y con mi papá, y lo que había hecho en el colegio, estar solo y tratar de hacer reír a la gente. Ujú. Y me gustó el hecho que tuvieran recursos muy populares. Y eso me dejó marcadísimo. Voy al primer festival de teatro de Manizales, que era en 1984. Entro por fin en contacto con gente de teatro de verdad. Vi obras, vi esto, entré a talleres. Es decir, cuando yo regresé ya estaba en otra dimensión. Y yo me di cuenta que la escuela no funcionaba, y llevarme una protesta. Solo porque ninguno de mis compañeros se animó a A hacer la protestar. protesta. Yo no, llené el papel de papel toda la escuela con unos escritos. Eso duró como 2 semanas hasta que la empapelé toda. Yo pensaba, estamos en una escuela de arte, lo más lógico es que ocurran hechos y experimentos artísticos y de libertad de expresión. Eso es normal. El arte Bueno, tiene fundamento en eso. Prácticamente cualquier actividad humana, pero digámoslo, en el arte es una obligación. Y eso me costó el pescuezo. Entonces me expulsaron. El 85 me encuentra arrancando sin nada que hacer. Yo tenía una novia que era profesora y me cogió, yo no sé cuándo empiezan las clases, como enero, febrero, principios de febrero, no sé. Ella profesora, y yo estaba, no me he dado cuenta de lo que estaba pasando, me estaba con ella, pasó la Navidad, las fiestas. Cuando ella se va y me quedo solo en el apartamento, fue cuando yo me di cuenta, ¿y ahora qué? Nada. Había sido expulsado, no pertenece. Yo dije, tienes que, su merced tiene que inventar algo, weón, tiene que inventarse alguna manera. Y ahí fue cuando me senté e inventé. El primer personaje se llamó Payaso Arsénico,
Y yo dije, ¿cómo meterle muela a esto? Es un mundo. Dije, no, pues probemos primero con un tipo de lenguaje, esto, y la actuación me la puede permitir. Yo pensé que el cuento era bueno, o sea, inventarse un payaso a propósito de Damián, diabólico, al que llamé arsénico, loco, y que hace poemas absolutamente demenciales. Entonces, claro, estaba protegiendo que lo que escribiera no tenía, pues, un demente, como que puede escribir, cualquier mierda puede salir de un demente, y más si es payaso, peor. Entonces dije, es una vaina como para experimentar sin que la gente lo vaya a joder a uno demasiado, porque el payaso es loco, ¿cómo le van a reclamar que tenga coherencia a esto? Hice la cosa y resultó muy divertido, le llegué a la Universidad Nacional y llamé a dos amigos de la escuela, de los cobardes que no quisieron acompañarme en la lucha, y ellos tenían un trabajo absolutamente harto y aburrido, con base en un poema de César Vallejo, el poeta peruano, que se llama Los Heraldos Muertos, una mierda. Y eran dos y tenían una tela, la estiraban, entonces dices, ay, cosas tan tristes en la vida, yo no sé, y una cosa deprimente. Yo los invité porque yo les conocía ese experimento que han hecho. Dije, vamos a la Nacional, nos presentamos ahí. La Nacional era la plaza, pues, para aguantar cualquier locura de la gente. Y Puertas abiertas total. total, eso era una maravilla. Yo pues, había estado en la universidad, la conocía. Y eso le gustó a la gente. Entonces yo dije, voy por buen camino. Y ahí comenzó. Porque después, curiosamente, uno de los muchachos que hizo los Heraldos Muertos me dijo, hermano, yo acabo de ver eso, ¿por qué no vamos? Que mi hermana en Fusagasugá tiene una taberna cultural, y ahí empezó ya el trabajo. Ese día recogimos monedas, que fue el primer sueldo, y fue muy divertido porque nos alcanzó para unas cervezas y pues para celebrar el inicio de la vida laboral. Y luego ya afusa y empieza toda esa aventura. Ujú. Pero Arsénico, fue, ¿qué pasó con Arsénico? lo utilicé un tiempo y después lo dejé, pero yo creo que está repartido prácticamente en todo, en todo mi trabajo. Yo creo que hay mucho de payaso diabólico y toda esa vaina. Y, pero yo he tenido ganas como de revivirlo, aunque sea en forma de video, ¿me entiendes? No lo sé, porque el que invento inmediatamente después se llama Elkin el Duro, que era un ñero, o sea, un gamín prácticamente. Todavía no se hablaba de los habitantes de la calle, sino así, un gamín así, drogo, y que era poeta. Sí, yo siempre decía, hay que proteger es la identidad de quien dice las cosas, cosa que no se le pueda como en derecho imputar por imposibilidad, ¿no? Porque a un demente no se le puede imputar ciertas cosas, y un drogo todo llevado por las pepas no tampoco se le va a exigir pureza de lenguaje. Y además poesía, yo dije poesía hecha por un gamín colombiano que yo conozco, la cuadra de Kennedy, lenguaje popular de los chinos, y la cosa conectó, porque yo dije, claro, ese lenguaje popular lo que toca rescatar, pero impregnado, ahí fue cuando me surgió la idea de unir la, la cultura más sofisticada al habla más popular, para producir un injerto sin que se notara las suturas, sino que tuviera como una identidad propia. Ese fue el Mm. gran reto. ¿Cómo surge el gusto, la preferencia por el monólogo, el estar solo en una tarima contando historias? ¿Cómo surge eso que es un reto tal vez el más alto del teatro? Yo, primero porque ya estaba acostumbrado a hacer humor solo, Ujú. desde el primero hasta toda la trayectoria en el bachillerato. Siempre estaba solo. Me di cuenta, en un principio fue una cuestión casi, yo me percaté de funcionalidad. En Colombia, si es difícil hacer teatro en esa época, sí que era dificilísimo. Y la primera dificultad que yo encontré es que cuando uno hacía un grupo, empezaban los problemas.
porque yo tengo que trabajar o que tengo una obligación. No se podía, que donde ensayamos, que era un problema de orden puramente, ¿cómo decir?, práctico. Porque yo me daba cuenta que, por ejemplo, en los países, en Norteamérica, los ensayos son de días y de días y de días y de días y de días, porque si no, no sale nada. Y entonces aquí, que ensayamos un miércoles, una hora tarde, cuando uno sale del trabajo, el otro sale de no sé qué, era dificilísimo. Y entonces cuando uno ensayaba un poco, nada. Por otro lado, el transporte de escenografía, básicamente yo dije, y yo había trabajado, trabajé con un grupo, en el 86 pude trabajar, vino un español y organizó lo que se llama una compañía, o sea, una selección de actores así arbitraria, que no tiene otro propósito sino la compañía hacer una obra y se disuelve eso. No, porque estaban muy de moda los grupos estables como la Candelaria, el Libre, el TEC, bueno, eso era grupos Consolidados. consolidados que tienen ligeras variaciones, tal vez un invitado, pero en fin, son grupos. En cambio, solo las discusiones. Y yo tenía muy claro que yo iba a hacer una exploración del lenguaje, poética y muy personal. Eso yo lo tenía, en principio, puramente intuitivo, pero después me fui dando cuenta que ese era el propósito, porque no tenía que discutir con nadie ni someter a aprobación o no lo que estuviera haciendo, que la aprobación finalmente la iba a tener el público. Y me facilitaba cosas. Yo detesto las escenografías, las detesto, porque eso es un lío tenaz. Y a muchos les fascina la escenografía y a mí me parece que no. En teatro lo que vale es la actuación, por Dios, porque es en vivo, es en vivo, es en vivo, y por más puertas que usted le ponga a su merced al escenario, y más salidas y trampas y todo, si no hay una historia y si no hay una actuación, eso se viene al piso. Y ya, entrado en gastos, en Colombia los actores sobrevivían dictando clases, trabajando en no sé qué, muy dispersos. Entonces, la posibilidad de reunirse, porque la gente piensa que los Beatles, o sea, uno normalmente piensa que es que se llegaron y dijo, hermano, cantemos, pongamos Yesterday, listo. No, eso tocaron horas y horas y horas y días y días y días, ¿no? Por ejemplo, en Hamburgo, que en verdad trabajaban, era una locura lo que hacían. Mm. Dormían tirados ahí en una bodega y se levantaban solo a tocar porque le explotaban supuestamente, pero ahí fueron aprendiendo, era la única manera, haciéndolo, 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 haciéndolo. Ujú. Si no, no se aprende. Y un grupo, yo dije, ¿cuántas veces actúa? La gente de un grupo así, así, 3 veces, a veces una temporada. Pero yo dije, aquí la cuestión es que sea actuación a toda hora, porque si no, no se aprende, el médico no aprende, sino con pacientes, cirujanos sin abrir, sino abriendo corazones y mirando, y en fin. Entonces, eso fue la decisión y la tomé y me resultaba más cómoda y todavía me resulta cómoda, ya soy un viejo, o sea, 40 años ahí solo, que pues a mi juicio ha resultado mm, con lo más difícil, querido Carlos, que es encontrar un lenguaje. Sí. Eso es Una identidad. exacto, eso es complicadísimo, porque dice, qué mierda. Ujú. Y yo pienso que el momento donde me sentí por fin seguro con un lenguaje fue precisamente las botas del tío Manuel. Ujú. Bueno, son 40 años en el teatro. Todo lo que hoy tiene para su modo de vida, maestro Primo Rojas, desde los zapatos, la comida, los libros que vemos acá, la forma de vivir, ¿es a través del teatro o ha tenido que tener otros trabajos para poder tener lo que hoy tiene? ¿Me explico? Mira, no existe un solo libro acá. Yo tengo mi camioneta, bueno, tengo 2 carros
este apartamento, todos mis viajes, cuando salgo al extranjero, lo que como, lo que tomo, todo es a punta de boletas. Ujú. Todo es gracias al teatro, a Sí, través yo del teatro. jamás que ni una beca, que no me ha gustado esa comercialización con el Estado. Yo me gané con las botas del tío Manuel un premio. Cuando a mí no me gustan los concursos, por una elemental razón, porque el que decide es un jurado y los jurados son personas. Las personas tienen gustos. Todos nosotros tenemos, es decir, a mí me gustan cosas y yo elijo con base en mi gusto. Es decir, desde la ropa, como tú lo sabes, noviazgos, eso, todo es gusto personal. De manera tal que siempre me ha parecido absurdo, pero absurdo, absurdo que haya concursos, como concursos de belleza, Ujú. por Dios. Tú sabes cuando pasan las reinas que a ti te gustó la niña porque es una morena de ensueño, a mí me gustan son las rubias flacas y altas, qué sé yo. Entonces, no. Yo asumí el riesgo con esta obra porque necesitaba plata. Ya tenía 40 años. Y dije, tiene que ser una obra clásica. Ese tema yo lo llevaba en la cabeza desde hacía ya como unos 7 años u 8 años. El de hacer un homenaje a mis abuelos, Ujú. campesinos. Y lo había, y tenía 2 o 3 entradas, 3 letras, porque yo viví y sigo enamorado de mis abuelos campesinos, que son del siglo, ambos nacieron en el siglo XIX, calcula. Entonces yo los conocí ya abuelos, viejos, abuelos, abuelos, Ya mayores, abuelos, mayores. mayores, mayores. Y fue una experiencia maravillosa de paz porque mi mamá jodía en esa casa de Natal que cuando los conocí. Y yo dije aquí, meto, meto la cucharada, inventé la obra, la sometimos al concurso y gané el premio. Y fue donde yo dije, aquí tenemos un lenguaje, aquí Ujú. tenemos un lenguaje coherente tal y como yo lo busco. Y eso fue una cosa muy afortunada. ¿Y qué tienen las botas del tío Manuel? Era un tío, o sea, un hermano de mi abuela, campesino, obviamente. Las hijas se habían venido para Bogotá, se habían venido bueno, para a principios de los 60, qué sé yo. Y como a final, o principios de los 70, el abuelo, el tío Manuel, tiene la próstata. Entonces dicen, tiene que operarse. O sea, estamos hablando que todavía en los años 70, es decir, era una región de Santander, las carreteras todavía el sistema era una vaina En muy, tierra, sí destapadas. era, entonces venir a Bogotá para ellos era rarísimo, digamos, les parecía como jato. El problema fue cuando ellos dijeron, puta, tengo que traer a mi papá, y era un campesino que, el tío Manuel, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en Boyacá eso se entiende perfectamente. Boyacá ha amado mucho a los campesinos, y, joven, está el indio Rómulo y toda esa Ujú. vaina que sí, ¿me entiendes? Ay, mi tualita que pues, eso. Los beacenses dicen, ellos, pues, la tierrita y toman el pelo con la tierra y entonces se entiende perfectamente. Entonces andaban con la pata al suelo y eran unas patas de Godzilla. Y no toca vestirlo, es decir, quitarle la ropa, ponerlo presentable para llevarlo a la clínica. No le encontraron zapatos y empieza esa odisea. Porque si vienen del pueblo era Bolívar, Santander, pasan a Vélez, nada, no, Barbosa. Llegaron a Bogotá y fueron al Restrepo, no encontraron ni mierda, nada les servía. Y encontraron, yo lo cuento ahí todo en la historia, por fin encontraron las botas porque eran unas botas de policía chulavita, yo ahí lo exagero, pero sí fue así, de encontrar unas botas de policía que habían hecho para los chulavitas en el 48, o sea, en la Que era violencia. la policía conservadora. La policía conservadora traído chulavita es Boyacá, Ujú. de eso. Y eso sí le entró como un guante. Y desde toda la historia tiene gira alrededor de las botas y la felicidad que él experimentó. Ujú. Eh, pero lo que
Toda la historia es una disculpa para mostrar lo que yo considero mi abuelo y mi abuela, mis tías, es decir, ese universo de personas absolutamente decentes, porque la decencia es una de las cosas que más se extraña en este mundo. Y te hablo de personas decentes porque cuando yo llegaba a la casa de mis abuelos, ellos tenían la casa en el pueblo, de esas casas preciosísimas que tenían todos los pueblos en Colombia, que eran grandísimas, cuando esos terrenos que 3 patios atrás y todavía de El adobe, solar con la el huerta. solar con la huerta atrás, que la gente todavía no lo entiende. Era una cosa maravillosa. Todas las casas, cuando yo conozco eso, todavía todas las casas tenían la teja de barro. Eran pueblos preciosísimos. Yo sí quería, yo cuando llegaba a la casa de ellos, salíamos de la casa donde mi mamá, porque mi mamá era una verdadera, es decir, un incordio. Jodía por todo, era, es decir, contra la vida, contra la alegría, en fin, por las razones que fueran. Y esa alegría, esa esencia, esa paz, y esa fuerza, porque eran, mira, en la casa de mis abuelos jamás se hablaba de política, nunca, de dinero, nunca. Mal de nadie estaba prohibido, pero no era una cuestión impositiva en el sentido, no, y era nunca un regaño, nunca los oí levantar la voz, no, la gente más pacífica, puta del mundo. Nos dieron instrucciones en la finca, ojo que hay una quebrada y van a parar a un hueco que se metía era una cueva, un espeleólogo nos dirá qué es. Dijo, no se acerquen ahí porque es peligroso, porque si se van, se mueren. No toren a una vaca o algo, no les tiren, no, traten de detener. Oye, yo no entendía perfectamente, nunca nos pasó, nos regañan, no tuvimos un leve conflicto, que no, era una cosa que yo dije, para mí fue una salvación espiritual, Ujú. porque lo contrario, en la casa era todo tenso, tenso, porque mi mamá creaba un clima tenso. Los papás son lo más importante en esta puta vida porque son los que lo crían a uno. En el momento en que uno es absolutamente indefenso, sale ahí, imagínate 1, 2, 3 años que uno es prácticamente un fetico andando. Todo lo que le dicen, cómo lo tratan, luego todo el proceso. Entonces, el conocer a mis abuelos, porque mi mamá, yo creo que era tensa desde que nosotros nacimos. Al punto que yo cuando nosotros decíamos, esto cómo es así, 2, 3 días, los abuelos no decían nada. La primera vez que fuimos, Dios mío, hay una manera distinta de vivir. Ujú. Y nosotros nos enamoramos absolutamente de ellos, de esa tierra, de esas casas, porque era el famosísimo paraíso perdido y ahí fue un paraíso perdido para nosotros. Entonces yo quería poner de manifiesto eso. Y porque uno de mis propósitos, querido Carlos, siempre fue hacer reírte, te aseguro que es muy fácil. Pero lo que yo me había propuesto era verdaderamente complicado porque era tocar el corazón del ser humano, es decir, producir alegría interna en el corazón, no simplemente risa, porque uno se puede reír de muchas cosas. Lamentablemente, si uno ve a la señora, la viejita que va y pisa la cáscara de plátano, se va de culo, uno se puede reír, y es una cosa estúpida, incluso grotesca y de mala leche reírse la de una en vez de De verdad. lamentarlo. Ujú. O sea, reírse es fácil. Uno se ríe de los juegos de los gatos, de los animales. O sea, la risa puede tener muchos orígenes. Pero la alegría es distinta. Una verdadera alegría es algo que te llena el corazón, la verdadera alegría. Por ejemplo, cuando uno se enamora, hay alegría. Sí. Sobre todo esos momentos donde uno empieza a descubrir que hay una persona y sobre todo si hay correspondencia, pues es una emoción, es una alegría, alegría. Y lo mismo pasa en el humor. Hay cosas que a uno le producen risa, que son muy divertidas porque le producen una enorme alegría. Yo pienso que el humor en su mejor expresión es una, es como un brebaje libertario, es decir, nos libera a los que tenemos la oportunidad de verlo,
Es decir, porque nos liberan, nos quita mucho peso, en fin, siempre lo he pensado como un instrumento de liberación Ujú. mental, emocional, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo buscaba. Y por eso te digo que yo en este trabajo creí haber encontrado una fórmula que producía eso que yo estaba buscando. Ujú. Usted acaba de decir algo me llama poderosamente la atención. Y es que hace años que no llevaba al teatro, no hacía el montaje de las botas del tío Manuel. ¿Cómo hace para repasarla? ¿Tiene escrita? ¿Ve videos de las anteriores presentaciones para refrescar la memoria? ¿Le agrega otras situaciones actuales? ¿Se ha modificado mucho esa primera edición o esa primera versión de las botas del tío Manuel a la que va a presentar el próximo 30 en el Teatro Cafá? No, querido Carlos, es una de las cosas más curiosas. No, la obra se mantiene, es decir, de hecho le quité dos cosas que yo podía pensar. Era como quitarle algo que yo consideraba un adorno excesivo, una mínima parte, pero eso fue desde el principio. O sea, la original se mantiene exactamente como la original, solo quitándole dos detalles que no eran de ninguna manera significativos. Y no he necesitado agregarle absolutamente nada. Entonces se mantiene, que es algo que resulta siempre sorprendente. Porque tú sabes que el lenguaje, es decir, a las cosas le pasa, es normal, hablábamos del tiempo, el tiempo pasa y puede sentirse sobre un trabajo, sobre una novela, sobre una película, una de esas películas que uno dice, yo, Dios mío, a mí me gustaba esto, qué sé yo, pero lo que quiero ver es cómo, si mantiene todavía su frescura a hoy 20, a los 20, casi 24 años de haber sido estrenada. Entonces es una cosa que quiero ver, o sea, qué poder tiene el lenguaje que fue empleado, si su poética, su vitalidad resiste el paso del tiempo. Ujú. Y si resiste es algo absolutamente satisfactorio y maravilloso, ¿no? Y si no, pues uno ya sabrá qué hacer, ya se acerca la hora de la muerte, pero esperamos, porque es una obra que yo quiero mucho y muchas personas la consideran como una cosa finalmente supremamente tierna, que era lo que yo quería, que es lo que a mí me inspira el recuerdo de mi abuela y de mi abuelo, una inmensa ternura, una inmensa emoción, emoción viva. O sea, yo creo que sobre todo mi abuela me parece, no sé, fantástica y era una mujer muy silenciosa y con un poder impresionante en el mejor sentido, ya no, nunca lo hay, lo que te digo, gritar o algo, no, y incluso se reía mucho y era muy discreta, pero una católica absoluta, convencida, pero no esas que joroban, no, para nada. Am- eh, Personas realmente maravillosas. Y creo que es importante porque es lo que más necesita, es, la decencia siempre es una cosa La decencia no pelea con nadie. exactamente. Es it. Maestro, hagamos un refrescar la memoria de quienes nos están siguiendo y es esas otras obras, ¿cómo se titulan? ¿Cuáles son los nombres de esas otras obras que ha tenido el maestro Primo Rojas? Mira, dentro de las obras que la gente podría recordar y que yo recuerdo, está El tímido y el amor. Sí. Está El tímido y el amor. Hay otra que se llama La prueba de la existencia de Dios. Hay una que me gusta mucho que es de cómo el problema del éxtasis en la mujer. Que ahí se asume un personaje de una señora paisa. Eh, Hay uno que a mí me gusta mucho, es como hablar de sexo con tus hijos, que es una de las últimas. Son las obras así como, hay una que se llama Caín y Abel, que es
es una cosa supremamente graciosa sobre lo que realmente pasó con Caín y Abel. Esas son las obras que yo en este momento recuerdo. De cómo un pobre entierra a la mamá. De cómo un pobre tierra la mamá. Yo, mira, Carlos, que es lo más curioso que me ha pasado en la vida con ese trabajo. Yo jamás hubiera hecho una obra, es decir, así en frío, es decir, "Ay, voy a hacer una obra que se llama de cómo un pobre". No, eso fue un experimento de taller. Y por una casualidad pasó a ser una, y ha sido yo creo que es la obra más, por decir, la más famosa que yo tengo, La más reconocida, la la más más recordada. reconocida, la más reconocida y fue desde el principio, y fue muy curioso. Eso fue como cuando su merced encuentra una beta, pero no tiene ni idea de lo No la que estaba es. buscando. No la estaba buscando. Fue una cosa donde yo dije, vamos, ¿cómo puede hacer una cosa, una grotesca? Porque yo una vez dicté el taller en la Universidad Nacional, yo tenía el taller, y lo inventé para que los alumnos se foguearan con la posibilidad de decir cosas grotescas y malas sin que les temblara el pulso. Porque una de las cosas es increíble, pero muchas personas que entran a estudiar actuación o teatro, qué sé yo, pueden tener muchos bloqueos emocionales. Y por eso yo inventé ese trabajo para que les dijeran, porque a muchas personas les cuesta trabajo decir que todo pobre quiere a la mamá, sí, pero todo el mundo, porque es una trampa. Está comprobado científicamente que todo pobre quiere a la mamá. Ahí cae, la red es muy amplia, que todo el mundo quiere a la mamá. Claro. Y esa era la trampa. Y las personas, yo recuerdo que había un registro de la primera vez que eso ya lo hice en público después de que había pasado, mejor dicho, la primera vez que hice en público, eso la gente se volaba de la risa porque es una pendejada absoluta. Ujú. Y luego la chilladera y toda esa vaina, y en fin, el dramatismo, que a mí siempre me ha parecido una cosa escandalosa. Yo desconfío mucho de la gente que ¡ay! El dolor es otra cosa. Ujú. Claro, hay dolores que a uno lo enloquecen, Dios mío, pues en una guerra pueden pasar cosas tan horrendas que uno queda loco por el dolor. Pero hay cosas que son normales, naturales y... ¡ay! Bueno, en fin. Todo ese patetismo que a veces tenemos los seres humanos. Porque yo le cogí como fastidio a esas manifestaciones emocionales desbordadas que no tienen un fundamento por mi mamá. Mi mamá todo lo exageraba, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero por Dios, ¿qué es que llegué tarde o alguna cosa? Entonces, todas las... porque la decencia comporta mucho el dominio de las emociones, tú lo sabes. Sí. Maestro, ya para finalizar, ¿está trabajando en este momento en otra obra? ¿Tiene pensada otra obra? ¿Ya se le está ocurriendo por algo de lo que ocurre en nuestro entorno? ¿Tiene algo en el tintero? Tengo dos trabajos. Uno, no te levanto nada por superstición, tú sabes que nosotros somos Sí, muy sí, sí. supersticiosos. Son dos trabajos. Uno tiene que ver con las emociones, o sea, eso sí es con lo que es como el enamoramiento, ¿no? Y el otro sí es un trabajo muy difícil que podría tocar. Yo nunca he tocado ninguna cosa política, pero eh, estoy, no sé si lo logre, no tiene que ver nada con política colombiana. A mí no me gusta meterme en política. No me gusta la política porque me parece un territorio del cual frente al cual yo tomé una decisión desde hace muchísimo tiempo. O sea, la política, alguien en un ensayo hace mucho tiempo que leí, lo explicaba perfectamente. La política es un instrumento, es decir, el problema es que no tenemos ningún otro, pero la política es un instrumento completamente improcedente para lo que es la, la, el ser humano, ¿no? Y es una cosa, es decir, la tecnología y la ciencia han avanzado, pero a pasos absolutamente
vertiginosos, pero la sociedad no. El pensamiento, la política todavía se maneja en términos de que, sí, De odio y amores. sí, por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en este momento que tiene aterrorizado a todo el mundo? Que tenemos, por ejemplo, a Donald Trump y a Putin, ¿no? Entonces, para mí son dos fantoches de mierda que son peligrosísimos, porque tienen unas tecnologías en sus manos verdaderamente peligrosas porque son ultra sofisticadas desde el punto de vista estrictamente técnico. Bombas, eso, que destruyen esto en segundos. Entonces todo el mundo vive con esa tensión, ¿no? Que nos ha vuelto personas como muy de, cuando yo veo todo, muy de ahora. Mejor dicho, todos queremos estar en Ibiza saltando y en la playa y me puta y metiendo y todo, porque esta mierda no se sabe si mañana nos despertamos. No. Entonces creo que la decencia es más urgente que nunca, porque uno con la decencia, lo que tú deseas que uno no debe arrepentirse, yo digo, cuando uno tiene una vida muy calmada, muy interesante, ¿de qué puta se va a arrepentir? De hacer las cosas bien, como si uno fuera eterno, como si el mundo no se fuera a acabar, porque hay que hacerlas bien hasta donde uno pueda, de la mejor manera posible, con la convicción absoluta de hacerlo y sin tenerle miedo a lo que pueda pasar, a pesar de que pueda ser terrorífico, porque ocurre. Entonces, creo que la política a mí, por ejemplo, este país completamente polarizado, por Dios, yo he visto amistades que yo conocía, de amigos, familiares, que entraron en pugna por cuestiones, ¿no? Políticas. Políticas. Yo personalmente, yo lo digo en todas partes, la derecha ni la izquierda, esa mierda no existe, eso no existe, no existe, existen individuos. Es la única manera de juzgar a una persona, es quién es. Ese cuento de la izquierda, tú piensas que, o sea, aquí, por ejemplo, cuando se armó la violencia en Colombia, que liberales y conservadores, yo no sé si tú recuerdas que decían que los conservadores iban a las 6 de la tarde a misa y los liberales iban a las 5 de la mañana, donde no los vieran. Pero realmente cuando uno mira liberales y conservadores, eran personas, la vida cotidiana normales, comían, dormían, trabajaban, todo. ¿Y qué? Eso fueron unas decisiones que vinieron de arriba, ¿me entiendes? Entonces, la política siempre me ha parecido una cosa extraordinariamente nociva. Yo digo, en ese momento lo único que uno puede hacer es, en la medida de lo posible, en su vida personal, hacer lo que uno cree que es lo más honrado. Y lo más honrado es ser absolutamente respetuoso con todas las personas que uno tenga que encontrarse en su vida, que si las personas tienen que coger el bus o que suben a la panadería, en la vida cotidiana, las personas, los amigos, los hijos, la esposa, todas, la gente que está en la calle, las niñas que atienden en la panadería, lo normal por ser una persona decente y el trabajo que uno tenga entre manos, hacerlo lo mejor posible. Ujú. Eso es todo. No, entonces yo no entro en esas discusiones porque a mí me parece que eso es absolutamente nocivo lo que está pasando. O sea, andan todos así tensos y, mejor dicho. Ujú. Pues maestro Primo Rojas, gracias por estos minutos y gracias y felicitaciones por esos primeros 40 años No, no, de no, carrera. Carlos, ¿cómo se te ocurre? El agradecimiento es a ti por aguantar toda esta cháchara tan harta, que te hubieras soportado todo esto. Soy una persona que dice que no tiene capacidad de síntesis, pero eso es por culpa de fuerzas diabólicas que gobiernan el mundo.